El aroma salobre de Málaga se colaba por las ventanas entreabiertas de la espaciosa casa, pero no lograba disipar la quietud que se había instalado en el alma de Isabel Fuentes desde que enviudó 5 años atrás. A sus 68 años, la vida se había convertido en una sucesión de días idénticos, marcados por el eco de sus propios pasos en los corredores vacíos y la visión de un jardín que, como ella, parecía haber perdido parte de su antiguo esplendor. La bugambilla, antes un torrente púrpura, ahora trepaba con desgana por la pared encalada. Su difunto marido, un hombre de negocios pragmático, había dejado un patrimonio considerable, pero Isabel sentía que la verdadera herencia era una soledad que la ahogaba lentamente. Sus hijos, Ricardo y Elena, cumplían con visitas esporádicas. Ricardo el mayor, abogado de 45 años, siempre impecable y con una mirada calculadora, estaba casado con Laura Soler Chibú, una mujer de apariencia dócil. Elena, 5 años menor, más superficial y eternamente preocupada por las apariencias, llegaba con sus quejas y exigencias veladas. Ninguno parecía percibir, o quizás no querían hacerlo, el vacío que su madre arrastraba. Un martes, buscando llenar las horas, Isabel se inscribió en un taller de acuarela en el centro cívico del barrio. Allí, entre pinceles y colores que le resultaban extraños pero intrigantes, conoció a Mateo Vargas. A sus 70 años, Mateo, profesor de literatura jubilado y también viudo, poseía una serenidad y una cultura que la atrajeron de inmediato. Sus ojos, tras unas gafas de montura sencilla, transmitían una calidez que Isabel no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Comenzaron con charlas tímidas sobre arte y libros, descubriendo afinidades que los sorprendieron a ambos. Mateo admiraba los torpes pero sentidos intentos de Isabel con la acuarela, animándola con una paciencia infinita. «Ve esa luz sobre el mar, Isabel. Intente capturar ese brillo, no solo el color». Isabel sonreía, sintiendo como una vieja ilusión casi olvidada despertaba en su interior. Sus encuentros se hicieron más frecuentes. Paseos por el palmeral de las sorpresas, cafés en la Plaza de la Merced, conversaciones que se alargaban hasta el atardecer, tejiendo un lazo de complicidad y afecto. Isabel sentía que rejuvenecía. Un día Mateo le regaló un estuche completo de acuarelas profesionales. «Para que su arte florezca como se merece», le dijo con una sonrisa que le iluminó el rostro. Poco a poco, el jardín de Isabel, antes descuidado, comenzó a recibir más atención. Plantó nuevas flores, podó los rosales con renovada energía. El color volvía a su vida, y no solo en el lienzo. Se habían enamorado, con la serena intensidad de quienes ya no esperan nada y lo encuentran todo. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja el cielo malagueño, Isabel, nerviosa pero decidida, reunió a sus hijos. Mateo la esperaba discretamente en el salón contiguo. «Ricardo, Elena, tengo algo importante que deciros», comenzó, su voz apenas un susurro. «Mateo y yo, bueno, nos queremos mucho, y hemos pensado en vivir juntos». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Ricardo fue el primero en reaccionar, su rostro una máscara de fría desaprobación. «Mamá, ¿estás segura? ¿No crees que es un poco precipitado? Apenas conoces a ese señor». Elena, al borde de las lágrimas fingidas, intervino. «Pero mamá, ¿qué va a decir la gente? Y papá, ¿has pensado en el respeto a su memoria?» Isabel sintió una punzada de dolor. «Vuestro padre siempre querría mi felicidad», replicó con una dignidad recién descubierta. «Y Mateo es un hombre maravilloso». «Maravilloso para tus ahorros, querrás decir», espetó Ricardo, cruzando los brazos. «No te ofendas, mamá, pero a tu edad estas cosas suelen tener una motivación económica». Isabel se levantó berrando. «No voy a permitir que habléis así de él ni de mis sentimientos. Mateo se vendrá a vivir aquí». La guerra había comenzado. Ricardo, fiel a su naturaleza calculadora, intentó que su madre le otorgara poderes notariales amplios. «Solo para ayudarte con tus cosas, mamá, para que no tengas que preocuparte por el papeleo». Isabel, aunque herida, se negó, una chispa de rebeldía encendiéndose en su interior. Elena, por su parte, recurrió al chantaje emocional, llamándola a todas horas, llorando por la vergüenza que les hacía pasar, por cómo Mateo seguro que la estaba manipulando. «No entiendes, mamá, seguro que va por tu dinero, por la casa. ¿No te das cuenta?», le decía Elena en una de sus muchas llamadas. En medio de la tormenta, Mateo era su ancla. «No dejes que te amarguen, Isabel. Tenemos derecho a ser felices», le decía, tomando sus manos. Su amiga Clara Benítez, una viuda pragmática y de lengua afilada, también era un apoyo fundamental.
Abre los ojos, Isabel, le dijo un día tomando café. Esos buitres solo quieren tu dinero. Lucha por lo tuyo y por ese hombre que te hace sonreír de nuevo. Pero Ricardo no se daría por vencido. Comenzó a investigar discretamente a Mateo, buscando cualquier trapo sucio que pudiera usar. Paralelamente, empezó a tejer una red más siniestra. Consultó con un abogado sin escrúpulos la posibilidad de iniciar un proceso de incapacitación para su madre. Alegaremos que no está en sus cabales, que está siendo influenciada para dilapidar el patrimonio familiar, le explicó a Elena en una conversación telefónica que Laura, su esposa, escuchó por casualidad desde la otra habitación. Laura Soler llevaba años soportando el carácter controlador y ambicioso de Ricardo. Siempre había sido una esposa sumisa, temiendo sus reacciones. Pero escuchar los planes contra Isabel, una mujer que siempre la había tratado con amabilidad, le revolvió las entrañas. El conflicto interno comenzó a roerla. Veía la crueldad de su marido y de su cuñada, y una creciente admiración por la silenciosa fortaleza de Isabel. Ricardo, mientras tanto, presionaba al doctor Armando Cifuentes, un médico de familia con algunas deudas de juego que Ricardo conocía. Le pidió un informe sesgado sobre la fragilidad mental de Isabel, insinuando que un gesto de amistad sería bien recompensado. El doctor, nervioso, accedió a preparar un preinforme. Intentaron aislar a Isabel, controlando sus llamadas, apareciendo sin avisar para ver cómo estaba, interrumpiendo cualquier momento que pasara con Mateo. La casa, antes un refugio, se sentía como una prisión vigilada. El punto de inflexión llegó una tarde gris. Laura, incapaz de soportar más la carga de su conciencia, encontró en el despacho de Ricardo los borradores de la solicitud de incapacitación y las notas sobre el doctor Cifuentes. Con manos temblorosas fotocopió los documentos. No podía enfrentarse directamente a Ricardo, pero tampoco podía ser cómplice de tal infamia. Decidió contactar a Clara Benítez, sabiendo que era la confidente de Isabel. «Clara, soy Laura, la mujer de Ricardo», dijo con voz entrecortada por teléfono. «Necesito verte urgentemente. Es sobre Isabel. Está en peligro». Cuando Clara le contó a Isabel lo que Laura le había revelado y le mostró las copias, el mundo de Isabel se desmoronó. La traición de sus propios hijos era un puñal en el corazón. Lloró durante horas en brazos de Mateo, pero entre las lágrimas surgió una nueva determinación. La advertencia de Laura, su valiente acto, le había dado la oportunidad de defenderse. «No van a destruirme, Mateo», dijo con los ojos enrojecidos pero firmes. «No lo permitiré». A la mañana siguiente, aconsejada por Clara y con las pruebas aportadas por Laura, Isabel contactó al abogado David Rivas, un hombre de mediana edad, de aspecto serio y competente, recomendado por un viejo amigo de Mateo. Le expusieron toda la situación. Rivas escuchó con atención, su rostro impasible al principio, pero a medida que Isabel relataba las maquinaciones, una sombra de indignación cruzó sus ojos. «Señora Fuentes», dijo al finalizar, «esto es más que un conflicto familiar. Estamos hablando de presuntos intentos de coacción, estafa procesal y vulneración de sus derechos fundamentales. Pero no se preocupe, prepararemos una defensa sólida y protegeremos sus bienes y su autonomía». Isabel sintió un atisbo de esperanza. Comenzaron a trazar una estrategia. Rivas le aconsejó que, por el momento, actuara con normalidad, pero que estuviera alerta. Isabel intentó confrontar a sus hijos con parte de la información, sin revelar su fuente. «¿Por qué queréis hacerme esto? ¿Por qué tanto interés en mi salud mental de repente?», les preguntó. Ricardo lo negó todo con una frialdad pasmosa. «Mamá, estás paranoica. Solo nos preocupamos por ti. Ese hombre te está metiendo ideas raras en la cabeza». Elena se hizo la víctima, acusándola de ingrata y de no valorar su preocupación. La tensión en la familia llegó a un punto insostenible. Isabel sabía que la confrontación final era inevitable. La vida en la casa de Málaga se había vuelto una pesadilla silenciosa. Cada llamada de sus hijos, cada visita inesperada, era una fuente de ansiedad. Isabel y Mateo decidieron que no podían seguir así. Necesitaban paz, un lugar donde su amor pudiera respirar sin la sombra constante de la codicia y la traición. «Nos iremos, Isabel», dijo Mateo una noche, mientras contemplaban la luna sobre el mar desde la terraza. «Buscaremos un sitio tranquilo, un pueblo pequeño en el interior, lejos de todo esto». Isabel asintió, una mezcla de miedo y alivio recorriéndola. La idea de dejar su hogar, sus recuerdos, era dolorosa, pero la perspectiva de una vida sin la opresión de sus hijos era un bálsamo.
Con la ayuda de David Rivas comenzaron a organizar sus finanzas, asegurándose de que su patrimonio estuviera protegido. Llegó el día de la confrontación final. Isabel, con una serenidad que sorprendió incluso a Mateo, convocó a Ricardo y Elena a su casa. Su abogado, David Rivas, estaría presente. Mateo, por supuesto, estaría a su lado. Lo que Ricardo y Elena no esperaban era la presencia de Laura Soler. Había decidido dar la cara, arriesgando su matrimonio y su propia estabilidad, pero impulsada por un inquebrantable sentido de la justicia. Cuando Ricardo y Elena entraron en el salón, se encontraron con una escena que los dejó perplejos. Isabel, sentada con dignidad, flanqueada por Mateo y Rivas, y Laura, de pie junto a la ventana, con una expresión resuelta. «Os he llamado porque hay cosas que debéis saber», comenzó Isabel, su voz clara y firme. Con una calma metódica, expuso todas las maquinaciones de sus hijos, los intentos de obtener poderes, el plan de incapacitación, la presión sobre el doctor Cifuentes, la investigación sobre Mateo. Presentó las pruebas que Laura había conseguido, copias de los documentos, fechas, detalles. Ricardo palideció. Miró a Laura con furia contenida. «¿Qué significa esto, Laura? ¿Nos has traicionado?» Laura lo miró directamente a los ojos. «He traicionado tu crueldad, Ricardo, no a tu madre. No podía seguir siendo cómplice de tus planes. Además», continuó Isabel, «quiero anunciaros que Mateo y yo nos vamos de Málaga. Y he tomado todas las medidas legales para proteger mi patrimonio y mi autonomía de cualquier intento vuestro por controlarme». Ricardo, viéndose expuesto y acorralado, intentó una última y desesperada jugada. «Está claro que no estás bien, mamá. Este hombre te ha lavado el cerebro. Iniciaremos el proceso para protegerte de ti misma». Fue entonces cuando David Rivas intervino. «Me temo, señor Torres, que eso no será posible», dijo con voz glacial. «Cualquier intento de incapacitación fraudulenta, especialmente utilizando informes médicos obtenidos mediante coacción, como el que pretendían del doctor Cifuentes, quien por cierto está dispuesto a colaborar con la justicia, constituirá un delito de perjurio y estafa procesal. Tenemos pruebas suficientes para demostrar sus intenciones. Y mi clienta está perfectamente lúcida, como podrá comprobar cualquier perito imparcial». Ricardo y Elena se quedaron sin palabras, desarmados y humillados. La arrogancia de Ricardo se desvaneció, dejando paso a una ira impotente. Elena rompió a llorar, esta vez lágrimas de auténtica frustración. Laura, con una nueva entereza, se acercó a Isabel. «Haces lo correcto, Isabel. Te deseo toda la felicidad». Luego, dirigiéndose a Ricardo, añadió: «Quiero el divorcio». Isabel y Mateo se levantaron. No había odio en la mirada de Isabel, solo una profunda tristeza por la familia rota, pero también un inmenso alivio. Sin más palabras, salieron del salón, dejando atrás el conflicto, la codicia y años de dolor. La puerta se cerró tras ellos, marcando el fin de una etapa y el comienzo de una nueva vida. Pasaron los meses. Isabel y Mateo encontraron su refugio en un pequeño pueblo blanco encalado, anidado en las colinas de la Axarquía malagueña. Su casita, con un pequeño jardín que pronto llenaron de flores y plantas aromáticas, era un santuario de paz. El aire olía a tomillo y romero, y el único sonido que rompía el silencio era el canto de los pájaros o las risas lejanas de los niños jugando en la plaza. Isabel había retomado la acuarela con una pasión renovada. Sus cuadros, antes tímidos, ahora reflejaban la luz vibrante de Andalucía y la serenidad de su alma. Mateo leía durante horas en el patio, a la sombra de un limonero, o escribía poemas que solo ella escuchaba. Habían encontrado una complicidad profunda, un amor sereno y maduro que se alimentaba de las pequeñas cosas. Un paseo al atardecer, una cena sencilla con productos de la huerta, una conversación sin prisas. Un día recibieron una carta de David Rivas. Les informaba de que todas las cuestiones legales estaban resueltas. Su patrimonio estaba completamente seguro y cualquier amenaza por parte de sus hijos había sido neutralizada. Ricardo, tras el escándalo y la inminente investigación sobre sus prácticas, había perdido prestigio y varios clientes importantes. La relación con Ricardo y Elena estaba irrevocablemente rota. Elena había intentado un par de llamadas torpes, llenas de reproches velados y autocompasión, que Isabel había manejado con una serena distancia, sin rencor pero sin ceder un ápice de su nueva libertad. «Espero que algún día entendáis el daño que hicisteis», fue lo único que les dijo antes de colgar. Con quien sí mantenía contacto era con Laura.
Había iniciado su divorcio y, aunque el proceso era doloroso, estaba decidida a reconstruir su vida. En sus cartas le agradecía a Isabel su ejemplo de fortaleza y dignidad. «Me enseñaste que nunca es tarde para elegir nuestro propio camino», le escribió. Clara, su fiel amiga, los visitaba de vez en cuando, llenando la casa de risas y noticias de Málaga, maravillándose de la transformación de Isabel. Una tarde, mientras el sol teñía